Listo, entonces ya sabes que el tema de esta semana, bueno, del mes, es polígonos, ¿ya? Hoy estamos 14 de septiembre y vendría a ser nuestra semana número 2. Ya está, listo. Entonces empezamos. Ya las indicaciones ya sabes de memoria, ¿sí o no? Pero 2 vamos a recordar siempre, ¿ya? Para ingresar al Zoom ya sabes que hay tolerancia de 5 minutos y se pasa lista, ¿ya? Las tareas y las clases se entregan los miércoles a las 6 de la tarde. No es 6 y 1, 6 y 2 y es tarde. Ya no me mandes 6 y 5, ya mentira me mandas, pues. Y es tarde. ¿Ya? Listo. Entonces, como esta semana solo vamos a hacer ejercicios, vas a copiar en realidad todo, ¿ya? Porque dice copiar desde esta parte. Entonces, de ahí para abajo vas a copiar, ¿ya? Ya está. Listo, entonces, ejercicio número 1 dice, ¿cuántos lados tiene el polígono cuyo número de diagonales es 5 veces su número de lados? A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Mira, ve. Esa es la fórmula general para el número de diagonales, ¿ya? N por n menos 3 sobre 2. ¿Qué te dice? ¿Cuántos lados tiene un polígono? O sea, te pide calcular el valor de n, ¿ya? Cuyo número de diagonales, ¿ya? El número de diagonales es, o sea, igual a 5 veces su número de lados. 5 veces n, ¿ya? Entonces, este valor de 5n vamos a reemplazarlo aquí, ¿ya? Entonces sería n por n menos 3 sobre 2 va a ser igual aquí a 5 veces n. Ese 2 va a pasar a multiplicar 2 por 5, 10 veces n, ¿ya? N por n menos 3. Esta n se va a cancelar, ¿ya? Esta n de la derecha con la n de la izquierda. ¿Está bien? Entonces solamente te va a quedar n menos 3 igual a 10. Ese negativo 3 va a pasar a sumar y te va a quedar que n vale 13. ¿Ya? Y eso es lo que te pide. Te pide calcular el valor de n. ¿Ya? N es igual a 13. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono cuyas diagonales son 44? Primero, recordamos la fórmula general del número de diagonales, que es igual a n por n menos 3 sobre 2. Entonces, vamos a reemplazar el valor de nd, que sería igual a 44, ¿cierto? Entonces, ese 2 va a pasar a multiplicar a 44 y va a ser 88 igual a n por n menos 3. Ahora, ¿cómo vas a calcular el valor de n? Una forma muy práctica y muy rápida es el tanteo. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo a n yo le voy a dar valores, ya de 10, de 9. Entonces voy viendo si me cumple. En este caso con 11 me cumple. ¿Ves? Si n vale 11, lo reemplazo. Entonces resta 11 menos 3 sería 8. 8 por 11 es 88. ¿Ve? Entonces sí te cumple. Entonces el valor de n, ¿cuánto es? 11. Y eso es lo que te pide, ¿ves? Te pide calcular cuántos lados tiene ese polígono. Entonces n es igual a 11. ¿Ya? Listo. Siguiente ejercicio. Dice calcular el número de lados de aquel polígono en el que su número de diagonales es igual al triple del número de lados. Ya está. Esa es la fórmula general para el número de diagonales, ya n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué te dice acá? Calcular el número de lados, o sea n, en el que el número de diagonales, o sea nd, va a ser igual al triple del número de lados, que sería n, ya, 3 veces n. Igual como hicimos en el ejercicio anterior, lo reemplazamos, 3 veces n. Ese 2 pasa a multiplicar, sería 6 veces n, igual n se va a cancelar en ambos miembros, ¿ya? Entonces n menos 3 es igual a 6. Este negativo 3 va a pasar a sumar a 6 y n vale 9. Y eso es lo que te pide, ¿ve? Calcular el número de lados. Entonces n vale
9. ¿Ya? Siguiente ejercicio dice calcular el número de lados de aquel polígono en el que su número de diagonales es el doble del número de lados. Esa es la fórmula para el número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué te dice? Ya calcula el número de lados de aquel polígono en el que su número de diagonales, o sea nd, va a ser igual a el doble del número de lados. ¿Ve? 2 veces n. Igual, reemplazamos, en vez de nd vamos a colocar 2 veces n. ¿Ya? El 2 pasa a multiplicar 4n. N con n se cancela, entonces n menos 3 va a ser igual a 4. Y n vale 7. Ya estos ejercicios están sencillos. ¿Ya? Siguiente. Dice calcular la suma de ángulos interiores de un pentágono. Ahí está la formulita, ¿ve? Suma de ángulos internos es igual a 180 menos 180 por n menos 2. Entonces, como te dice un pentágono tiene 5 lados. Ya, entonces, en vez de colocar el valor de n, vas a colocar 5. ¿Ya? 5 menos 2 es 3 y 180 por 3 es 540. ¿Ya? Listo. Siguiente, dice calcular la suma de ángulos interiores de un hexágono. A ver, ¿de quién me acuerdo? Señorita Vila, ¿un hexágono cuántos lados tiene? 6, Miss. Ahí está, muy bien, la señorita está despierta. Entonces, en vez de colocar n, vamos a colocar 6, ¿ve? 180 por 6 menos 2 sería 180 por 4. Entonces 180 por 4 sería 720. Ya, y eso es lo que te pide la suma de ángulos interiores. Está fácil, ¿ah? Este examen de ahora tienen que sacar 20, por favor, ¿ya? ¿Cuántos ángulos rectos están contenidos en la suma de ángulos interiores de un nonágono? A ver, vamos a ver. Un nonágono, ¿cuántos lados tiene? 9, ¿sí o no? Entonces, en vez de colocar el valor de n, vamos a colocar 9. Ya, 9 menos 2 sería igual a 7 por 180 sería 1260. Pero eso no es lo que te pide. Lo que te dice es cuántos ángulos rectos están contenidos. Entonces, tú sabes que un ángulo recto es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ángulos de 90 grados existe en esta figura? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. A 1260 lo vamos a dividir entre 90. ¿Ya? Eso nos da 14. ¿Qué quiere decir? Que hay 14 ángulos de 90 grados o de ángulos rectos en esa figura. ¿Ya? Listo. Dice, ¿cuántos ángulos rectos están contenidos en la suma de los ángulos interiores de un icoságono? ¿Alguien sabe cuánto vale un icoságono? ¿Cuántos lados tiene? 20, Miss. Está muy bien. Apellido, señorita. Vila, mamá. Está de Vila, está pilas, chicos, Vila. Listo. Entonces, colocamos ahí, ¿ves? 180 por 20 menos 2. Entonces, sería 180 por 18, sería 3240. Pero es la misma pregunta que la anterior, dice cuántos ángulos rectos, entonces simplemente vamos a dividirlo entre 90. En este caso, esta figura tiene 36 ángulos rectos. ¿Ya? Listo. Siguiente, dice, si la suma de ángulos interiores de un pentadecágono es igual a teta, calcular la suma de los ángulos interiores de un tetradecágono. Entonces, primero vamos a reemplazar aquí. Un pentadecágono tiene 15 lados. ¿Ya? 15 menos 2
por 180 y te dice que esa suma de ángulos interiores vale teta. ¿Qué vamos a hacer? Restamos 15 menos 2, 13, por 180, 2340. Ese es el valor de teta. Ahora, te pide a ti calcular la suma de ángulos interiores de un tetradecágono. Ya un tetradecágono es 14. ¿Ya? Entonces 14 menos 2, 12. 180 por 12 es 2160. Lo podemos dejar así o podemos dejarlo en función a teta. ¿Cómo vamos a hacer? 2160 va a ser multiplicado por el ángulo teta, que a su vez vale 2340. ¿Ya? Entonces divides y la suma de esos ángulos interiores va a ser igual a 0,92 veces teta. ¿Ya? Por cualquiera de los dos lados. Si no, simplemente calculas la suma de ángulos interiores. ¿Ya? Igual aquí, ¿ven? Dice, si la suma de ángulos interiores de un icoságono es igual a teta, calcular la suma de ángulos interiores de un nonadecágono. Entonces igual, icoságono tiene 20 lados. Ya, 20 menos 2, 18 por 180, 3240. ¿Ya? Ahora, lo que te dice de un nonadecágono. Nonadecágono es 19. Entonces 180 por 17 va a ser igual a 3060. ¿Ya? Ya está, entonces la suma de ángulos interiores va a ser igual a 3060 por el ángulo teta entre 3240. Esa división nos sale 0,94 veces teta. ¿Ya? Listo. Para dejarlo en función a teta. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Calcular la suma de ángulos exteriores de un heptadecágono. ¿Ya? La suma de ángulos exteriores de cualquier figura es 360. Ya eso siempre recuérdate, sea un cuadrado, un triángulo, un pentágono, cualquier figura, la suma de ángulos exteriores es un ángulo de 360 grados. ¿Ya? Siguiente problema. Dice, calcular el número de lados de aquel polígono en que al duplicar su número de lados, su número de diagonales aumenta en 18. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Primero la fórmula de diagonales. Es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué te dice? Vamos a leer el ejercicio. Dice, calcular el número de lados de aquel polígono en que al duplicar su número de lados, o sea, ya no va a ser n, sino el doble, que sería 2 veces n. Igual, ya no es n, sino 2 veces n. ¿Qué más te dice? Su número de diagonales aumenta en 18. Entonces, nd va a aumentar en 18. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a reemplazar todo este valor, ¿ve? Aquí tienes nd, todo esto vale nd. Entonces, aquí también, ¿ve? En vez de colocar nd, vas a reemplazarlo con la fórmula de arriba, n por n menos 3 sobre 2, ¿ya? Y todo lo demás copias igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A todo lo vamos a multiplicar por 2, ¿ya? Entonces, a multiplicar a todo por 2, ya, a toda esta parte lo multiplicamos por 2, entonces el 2 se cancela. A 18 por 2 sería 36. A toda esta ecuación lo multiplicas por 2, entonces se va a cancelar. ¿Ya? Entonces te va a quedar n por n menos 3 más 36 igual a 2 veces n por 2 veces n menos 3. Ya está. Entonces, ¿qué más hacemos? Ya sabes tú, a ver, esto lo voy a borrar. O con esto mejor. Ya sabes que este n va a afectar a n y a la vez a negativo 3. ¿Ya?
n por n es n al cuadrado, n por menos 3 es 3 veces n. Lo mismo ocurre acá, 2n por 2n, 2 por 2 es 4 y n por n, n cuadrado. ¿Ya? 2n por 3 es 6 veces n. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué más hacemos ahí? Este n cuadrado va a pasar a restar. ¿Ya? Te va a quedar 3 veces n cuadrado. Este negativo 3n pasa a sumar. ¿Ya? Menos 6 más 3 es menos 3 veces n. Y el 36 lo dejamos igual. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? A todo le vamos a sacar tercia. ¿Ya? Tercia de 36, 12. Tercia de 3, 1. Tercia de 3 es 1. ¿Qué más? Este n cuadrado menos n podemos factorizar. ¿Ya? Factorizamos n y te va a quedar n menos 1. ¿Ya? Y fácil, ¿sí o no? ¿Qué números consecutivos dan 12? 3 y 4, ¿cierto? Entonces n vale 4, ¿ve? 4 por 3 sería 12, entonces n vale 4. Y ahí eso es lo que te pide calcular el número de lados, entonces n vale 4. ¿Ya? Listo. Dice, calcular el número de lados de aquel polígono en el que al disminuir dos lados de su número de diagonales disminuyen 13. Vamos a ver. Primero, fórmula general. Ya n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué te dice el ejercicio? Calcular el número de lados de aquel polígono que al disminuir dos lados, ya, o sea, ya no va a ser n, sino va a ser n menos 2, igual ve, en vez de n va a ser n menos 2. ¿Qué sucede con sus diagonales? Disminuyen 13. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En vez de nd, como el ejercicio anterior, lo reemplazamos. N por n menos 3 sobre 2 menos 13 va a ser igual a n menos 2. Ahora, menos 2 menos 3, ya como tienen signos iguales, se suma. 2 más 3 sería signo y va el signo del mayor, que sería negativo. ¿Ya? N menos 5. ¿Qué vamos a hacer? Igual multiplicamos a todo por 2. Ya este 2 se va, te queda n por n menos 3. 13 por 2 sería 26. Igual, ¿no? Este 2 se cancela y te va a quedar n menos 2 por n menos 3. ¿Qué hacemos aquí? Igual, ¿ya? N por n, n cuadrado. N por menos 3, menos 3n. ¿Ya? Menos 26 igual a ¿quién? N por n, n cuadrado. N por menos 5, menos 5n. Ahora vamos a multiplicar lo otro. Menos 2 por n sería menos 2 veces n. Y ahora menos 2 por menos 5 te va a salir positivo 10. Ya menos por menos es más. Listo. ¿Qué más hacemos ahí? A ver. Vamos a ver quiénes se cancelan. ¿Ya? Este n al cuadrado con el otro n al cuadrado se van. ¿Ya? O pasa al otro lado y se va a cancelar. ¿Qué más? Nada más, creo, ¿no? Este 5n más menos 2n sería menos 7n. Pasa al otro lado como positivo, 7n menos 3n, 4 veces n. ¿Ya? Este negativo 26 pasa a sumar a 10 y te quedaría 36. Ya, lo único que hemos hecho es sumar, restar, nada más. Entonces, ese 4 pasa a dividir, n vale 9. Ya, eso es lo que te pide calcular el número de lados. ¿Ya? Listo, siguiente ejercicio. Ya no hay más ejercicios, esos son todos de esta semana, ¿ya? Tu tareita es el ejercicio 11 y 12 de la página 9 y el ejercicio 13 de la página número 10,
¿Ya? Ya sabes que esta tarea se entrega el 16 de septiembre, máximo a las 6 de la tarde. Ya, chicos, ¿alguna duda, consulta, algo que no